Gracias por la porción de tu palabra que el día de hoy vamos a estudiar. Permítenos aprender de ti, Señor. Permítenos entender lo que significa confiar en ti. Que verdaderamente seamos cristianos, creyentes, que tienen puesta su confianza en ti, en tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para evitar el camino de necedad. Danos sabiduría, guía nuestros pasos, porque constantemente tenemos una tendencia a irnos hacia lo malo. Y el enemigo, Señor, siempre está poniéndonos tropiezo y siempre quiere sacarnos del camino bueno, del camino en donde estás tú. Pero te pedimos, Señor, que nos hagas sabios, que nos dé sabiduría de lo alto para evitar ese camino de necedad y que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Al entrar a este capítulo 3 de este libro de Proverbios, vemos una recomendación, vemos aquí un consejo que se le da a un joven. Quiero pensar que es el hijo de Salomón, el que está recibiendo esta instrucción de su padre, porque está a punto de salir del hogar. Llega un momento en que los hijos salen de casa, se disponen a salir de casa para enfrentarse a la realidad, para enfrentarse a la vida, para tomar sus propias decisiones. Y bueno, hay muchas razones por las que un hijo puede salir de casa. Algunos se casan y salen ya del cuidado de sus papás para empezar a formar su familia y empezar a edificar su hogar. En otras ocasiones salen para estudiar. Hace unos días despedíamos a un jovencito, el hijo de Enrique Ramos, el pastor Enrique Ramos. Su hijo se fue a estudiar a Estados Unidos y bueno, pues lo trajo con los pastores, les dimos algunos consejos y yo me acordé de esta porción y yo le decía que tus pasos sean ordenados según lo que dice la palabra. No te olvides de la palabra, le decía. Vas a estar lejos de tus papás y no te olvides lo que ellos te enseñaron, lo que ellos te hablaban, esos sermones que preparó tu papá, recuérdalos, tenlos presentes y llévalos en tu corazón. Pues este es el consejo que le da Salomón a su hijo, que sus pasos sean ordenados, que sus pasos sean dirigidos, no por lo que él quiere hacer, no por sus metas, no por sus objetivos, sino sean ordenados según el propósito de la palabra de Dios. Y qué importante es este consejo, qué importante y qué provechoso puede ser esto para los que estamos escuchando el día de hoy este mensaje. Que podamos nosotros tomar en cuenta el consejo, que podamos tomar en cuenta la guía de la palabra para nuestras decisiones, para lo que vamos a emprender, para lo que vamos a hacer. Y bueno, la verdad es que mientras yo preparaba este mensaje, se me vinieron a la mente algunos personajes muy importantes, ¿no? Uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento es Daniel. Y a mí me impacta cómo Daniel, a una corta edad, fue tomado, arrancado del seno de su hogar para ser deportado a una ciudad completamente con otras costumbres, con otra visión, con otro Dios, ¿sí? Y Daniel fue llevado a la fuerza. No fue algo que él quisiera. Lo tomaron de su hogar, lo separaron de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos y se lo llevaron a una edad como la de Johnny, el que estaba compartiendo el día de hoy la cena con nosotros. Y este jovencito le cambiaron el nombre, estuvo en Babilonia y
le quisieron lavar el cerebro, le quisieron poner filosofías, doctrinas diferentes de las que él había abrazado en su hogar, y le quisieron dar una alimentación diferente, ¿sí? Le dijeron, ahora a partir de hoy vas a comer esto, y él se negó y no estuvo dispuesto. Estuvo dispuesto a que le cambiaran el nombre, ¿qué podía hacer? Pero no quiso ese tipo de alimentos porque él había aprendido qué tipo de alimentación debía tener. Y fue firme. Y después lo vemos ya más grande, siendo aventado al foso de los leones porque le prohibieron adorar al Dios que sus padres le enseñaron a adorar. Y este joven, este hombre ya, dijo, yo no voy a dejar de adorar a mi Dios. Y estaba lejos de su familia. O sea, ya no estaba papá y mamá para decirle, no hagas eso, Daniel, ya te dije, te comportas, por favor. ¿No? Ya no estaban ahí los papás que le dijeran, que le regañaran, que le llamaran la atención, que le reprendieran. Ya no estaban allí sus maestros, ya no estaba allí el profeta. Estaba lejos, estaba en otra cultura, en otra civilización, con otras ideas, con otras maneras de pensar, y lo estaban poniendo para servir a un rey, le estaban dando ciertos privilegios, pero él rechazó que le impusieran algo que iba en contra de lo que sus padres le habían aconsejado y le habían enseñado. Qué importante, ¿no? Y lo mismo con Sadrac, Mesac y Abednego. Y entiendo por qué le pusieron Sadrac a su hijo, ¿no? Pensando en esto, en esta influencia en este personaje tan maravilloso que vemos en la Biblia, ¿sí? Estos jóvenes que pues también los querían obligar a adorar una imagen, a idolatrar una imagen de un rey, de un hombre, y ellos dijeron, no, pues los vamos a echar a un horno de fuego. Si me echan a un horno de fuego, dijeron, el Señor nos va a librar. Y si no nos libra, de todos modos, no nos vamos a postrar a adorar algo que no es nuestro Dios. Bueno, cuando nosotros vemos la sabiduría descrita aquí en el libro de Proverbios, de repente como que parece que se refiere a una mujer, ¿sí? Sin embargo, para nosotros la sabiduría está personificada en el Señor Jesucristo. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30. Dice así, vamos a esperar a que aparezca el texto allí. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice, pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría. En esta versión dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que él fuera la sabiduría, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de sabiduría o que estamos faltos de sabiduría, lo que estamos diciendo es que estamos faltos de Cristo. Es que falta Cristo en nuestras vidas. Es que hemos descuidado de alguna manera nuestra relación con Cristo. ¿Sí lo ven? Porque Cristo fue hecho sabiduría para nosotros. Entonces, el caminar sin sabiduría es caminar sin Cristo. El estar faltos de sabiduría es no tener la presencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, vamos a leer el versículo 1 de este capítulo 3. Este va a ser nuestro texto base. Capítulo 3, los primeros 8 versículos. Y este primer versículo empieza a considerar que el joven tiene que escuchar la ley de Dios. Ahora, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Ese es el consejo. No te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. Fíjense, por favor, pongan mucha atención en esto, en qué significa
guardar mis mandamientos, guardar la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué significado tan importante es que nosotros lo guardemos? Cuando yo pensé en Sadrach, en Mesach y Abednego, cuando pensé en Daniel, cuando pensé en José, pensé en estos jóvenes que guardaron la ley de Dios, la guardaron en su corazón, la abrazaron. Ya no era una imposición, ya no es tienes que, no, ya fue algo propio, algo que ellos abrazaron, que ellos amaron con todo su corazón y que ellos estaban dispuestos aún a morir por causa de esto que ellos abrazaron con todo su amor. Entonces, dice aquí que tu corazón guarde mis mandamientos. Es una declaración interesante, ¿no? Es más que someterse simplemente a una obligación. Va más allá de eso. El día de hoy solemos decir que nuestra obligación como creyentes es hacer esto y aquello, ¿no? Esa es nuestra obligación. No lo tomemos así. No es que sea nuestra obligación, más bien es nuestra devoción al Señor. Es esa devoción amorosa a hacer la voluntad de Dios. Tiene un significado diferente, ¿no? Cuando lo vemos así, tienes que hacerlo, a decir, es que lo quiero hacer. Lo quiero hacer porque viene de Dios, porque sé que me conviene, porque aunque en este momento pareciera que no es lo que yo quiero, sé que Dios no me va a dar algo que no me bendiga y entonces quedo conforme, quedo satisfecho y puedo abrazar eso, ¿sí? Vamos a recordar lo que dijo el salmista. Vamos por favor al Salmo 119, versículo 11. ¿Qué dijo aquí precisamente el papá de Salomón? ¿Sí? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense que el guardar el consejo de Dios, el guardar su palabra, me va a hacer no pecar contra Dios. Me va a hacer mantenerme en un camino en donde yo me voy a mantener a distancia de ciertas decisiones y de ciertas acciones que me eviten pecar, que me eviten ofender a mi prójimo, que me eviten ofender a Dios, ¿sí? Porque estoy en el camino del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y vamos a recordar lo que dijo Esdras 7:10. ¿Se acuerdan de ese joven sacerdote llamado Esdras? Dice que él había preparado su corazón para buscar la ley del Señor y para cumplirla. ¿Qué compromiso? Ese es un compromiso. Escuchar la palabra no nada más es tenerla aquí en la mente y repetirla. De nada serviría que nos aprendiéramos inclusive la Biblia de memoria si no la llevamos a la práctica. ¿De qué sirve tener años en el Evangelio acumulando prédicas, acumulando conocimiento de lo que dice la palabra, si al final vamos a vivir y vamos a hacer lo que queremos? Pero dice Esdras que él había preparado su corazón para buscar la ley del Señor y para cumplirla, y otra cosa, para enseñar en Israel los estatutos y los juicios de Dios. Entonces, es necesario el día de hoy que preparemos nuestro corazón para disponernos a hacer la voluntad de Dios. Necesitas preparar tu corazón. Así como Sadrach, Mesach, Daniel, Pablo,
los discípulos dispusieron su corazón. Hoy te dispusiste a venir aquí, ¿sí? Algunos se quedaron, se fueron al desayuno, siguen de vacaciones, no lo sé, pero tú hoy te dispusiste a venir aquí y estás aquí. Y estás aquí escuchando un mensaje. Y este mensaje el Señor lo preparó para ti, ¿sí? Pero puede ser que ese mensaje se quede aquí, o se quede aquí y no salga de aquí, pero puede ser, ¿sí?, que este mensaje trascienda y te bendiga al tú querer abrazarlo, al querer guardar estas palabras en tu corazón y decir, esta palabra yo me la voy a llevar para obedecer a Dios y para hacer su voluntad. Recordemos ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando el Señor Jesucristo estaba reunido con los suyos, ¿sí? ¿Se acuerdan en el aposento alto? ¿Recuerdan cómo les habló el Señor? Les habló de una manera muy especial, les habló de una manera muy cariñosa, muy íntima, muy personal, y les reveló cosas que Él no les había dicho en otro momento, pero ese momento fue especial, ¿sí? En el versículo 23 dice, fíjense lo que les dijo el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Wow! ¡Qué bonita palabra! ¿No les gusta? El que me ama, mi palabra guardará. Guardar su palabra, abrazarla, hacerla nuestra, hacerla parte de mí, que esa palabra sea lo que me diga mañana, hoy, qué hacer, cómo dirigirme. Ya no va a ser conforme a mis deseos, va a ser conforme a los deseos de la palabra de Dios. Ahora, esa palabra guardada en mi corazón va a ser la que me va a guiar para tomar decisiones sabias. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Quiero preguntarte algo. Directamente, así de frente. ¿Amas a Dios? No me respondas. Piensa. Piensa. ¿Amas a Dios? Piensa en esta cita. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Amas a Dios? Si le amas, quiere decir que guardas su palabra, que la abrazas, que le crees a Dios, que estás dispuesto a llevarla a cabo en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, con tus vecinos. Si amas a Dios y has guardado su palabra, tú quieres vivir de acuerdo a lo que el Señor establece en su palabra. No lo consideras una obligación, no dices es que tengo que obedecer, no. Lo haces por amor a Cristo, por lo que Él hizo por ti, por su sacrificio por ti en la cruz. Es que ahora tú estás dispuesto a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Lo hacemos por amor, ese es el fundamento, ¿sí? Hacer las cosas porque amamos a Dios, no por obligación. Por favor, recordemos esa conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Simón Pedro. Simón le había negado 3 veces. ¿Sí? Fue un momento terrible, una experiencia muy fea para Pedro. Negó al Señor. Y después el Señor resucita y cuando se encuentra en el mar de Galilea, ¿sí recuerdan ese momento? Cristo les prepara el desayuno. Está ahí en la playa y les está asando unos peces y les da de comer. Y llega Pedro así como que acercándose, como diciendo, chin, ahorita me va a reclamar. Yo creo que no quería
ni verlo a los ojos, ¿no? Así de que la regué, como cuando cometemos un error y no tenemos cara, ¿no? Y así va Pedro, así como que, chin, ¿qué me va a decir? Y el Señor lo vio, que se acercó y le dijo, ¿por qué me negaste, Pedro? ¿Le dijo eso? No le dijo eso. Pero sí le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y se lo preguntó 3 veces. Por eso yo les pregunto ahorita, ¿aman a Dios? ¿Aman a Dios? ¿Han abrazado su palabra? Es que hay mucha diferencia en decir, yo sí amo a Dios, yo voy a la iglesia, tengo estudios, estoy en el Cotec, estoy haciendo muchas cosas, ya leí la Biblia varias veces, pero eso no significa que ames a Dios. Significa que ames a Dios cuando tú esa palabra que leíste la abrazaste, la hiciste tuya y es parte de tu vida y estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque no te guste, aunque eso signifique que te quiten la vida y que te metan a un horno de fuego y que te echen al pozo de los leones, cosa que ahorita no va a pasar así, pero pasa de otra manera, ¿sí? ¿Y a qué estás dispuesto? Si dices que amas a Dios. Por eso, ¿tú le amas? Si tú le amas, si realmente dices, sí le amo y sí estoy viviendo y estoy tratando de poner como lo más importante lo que Dios me dice, pues eso es lo más brillante y lo más hermoso de tu vida. Eso es lo más enriquecedor y lo más maravilloso que puedes tener, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar ahora lo que dice el verso 3 de este texto de Proverbios. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Si amas a Dios, si has abrazado su palabra, si le crees al Señor, si estás dispuesto a todo por causa de la palabra y de hacer la voluntad de Dios, el Señor te dice, no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y aquí se menciona la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Bueno, la misericordia es compasión, ¿sí? Y es algo más que ser amables y que ser cordiales, ¿no? Dijo Juan, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la misericordia? Como les digo, es algo más que ser buena onda, que ser amable, ¿no? Es más allá, es tener misericordia, es tener la verdad. Y aquí se le está aconsejando al joven, ata a tu cuello esa misericordia y escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, que estén presentes en tu vida. Para que cuando venga el momento de hacer algo, no vayas en contra de lo que dice esa verdad. No vayas en contra en tu forma de comportarte, en tu forma de divertirte, en tu forma de vivir tu vida, en tu forma de trabajar el día a día. No vayas en contra de la verdad. Al tenerla en tu corazón, estás dispuesto a hacer las cosas como el Señor te las pide. Versículo 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión a los ojos de Dios y de los hombres. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que cuando tú estás caminando con el Señor, hayas gracia? ¿Hayas gracia en las personas? ¿Te tratan de una manera especial? ¿Te dan ese puesto que todo el mundo está peleando y a ti te dicen, y te sorprenden, ¿no? Tú vas a ser la persona que lleve a cabo y te vamos a hacer un aumento de sueldo y dices, esto fue del Señor.
pero fue la gracia que el Señor te da ante los ojos de Dios y de los hombres. Y el resultado de esto es por obedecer el consejo. Ese consejo hermoso, ese consejo que vemos en la palabra del Señor, dice: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres. ¿Ok? Continuemos, verso 5 y 6. Estos dos versos son muy conocidos. Dice: confía en el Señor. ¿Quién se lo sabe de memoria? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus sendas. Algo sucede a menudo. Hay muchos pasajes que tenemos memorizados, hay muchos pasajes que nos gustan y los repetimos, ¿no? Nos gustan, los decimos, los recomendamos, los aconsejamos, te los decimos a otros. Incluso los citamos. Pero a veces no reflexionamos en lo que tienen de profundo estas verdades. Proverbios 3, 6 y 5 es una de las citas más conocidas y más memorizadas. Y como les digo, no solamente son memorizadas, es una cita favorita. ¿A quién le gusta esta cita? O sea, y a veces nos preguntamos si aquellos que la citan están verdaderamente tomando en cuenta estos versículos y están viendo la profundidad y la riqueza que tiene y de dónde proceden y lo que nos quieren decir. Bueno, tenemos que recordar que estos versículos fueron directamente dirigidos al que estudia, pero de una manera concienzudamente, la palabra de Dios. No se trata solo de repetirlo, ¿sí? Esto no es como el mantra y el chakra que con decir algo supuestamente se dan las cosas. No, no por decir un verso, no por repetirlo, no por mencionarlo, significa que se va a llevar a cabo. Se requiere algo más, ¿sí? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Tiene que ver con dejarle nuestra voluntad a Él. Fíate y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión, en tus propios deseos, en tus propios sentimientos. Una vida sabia es una vida de confianza y reverencia en Dios. Esa es una vida sabia. Un sabio es aquel que toma en cuenta a Dios antes que cualquier cosa, antes que lo que siente él, antes de sus deseos, antes de sus necesidades. Lo que está tomando en cuenta es a Dios como lo más importante, como un privilegio, como algo que es la verdad de todo. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos versos nos presentan dos caminos. Fíjense bien, el camino del necio y el camino del sabio. En estos dos versos encontramos esos dos caminos. El necio dice que puede ser sabio en su propia opinión y que puede apoyarse en su propia prudencia, en lo que a él le conviene, en lo que él cree que es correcto. Pero el sabio es confiar en el Señor con todo su corazón, reconocerlo en todos sus caminos y, como dice el verso 7, es temer al Señor y apartarse del mal. Temer al Señor y apartarse del mal. ¿Estamos entendiendo lo que significa confiar en el Señor? ¿Ven que no es tan así a la ligera? Es un compromiso, es una responsabilidad, es una determinación que cada uno debe tomar, de decir: me voy a comprometer a confiar en el Señor
Y es fiarte con todo tu corazón, es abrazar su verdad, no apoyarte en tu prudencia o en tu propia opinión. Y miren, nuestra cultura hoy en día nos hace pensar todo lo contrario, ¿sí? ¿Qué nos dice nuestra cultura? Tú puedes ser quien tú quieras ser, tú no le hagas caso a nadie, sé tú mismo, elige si quieres ser hombre o mujer, lo que tú quieras. Eso nos está diciendo hoy nuestra cultura, ¿sí? Pero para Proverbios pensar así es una imprudencia. El libro de Proverbios nos dice: no confíes en ti, en tu propia prudencia. Es tan peligroso como manejar un auto que no tiene frenos, ¿sí? ¿Te imaginas subirte a un auto sin frenos y acelerar y meterte a una avenida? Pues es imprudente, ¿sí? Sabiendo que no tiene frenos, te metes a una avenida, todavía te metieras a un campo donde pues lo más que puedes hacer es ahí caer en un maguey y embarrarte, pero meterte en una avenida sin frenos es imprudente. Bueno, así de imprudente es no confiar en el Señor. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que debo suspender mi juicio y mi razón para tomar una decisión? No está diciendo esto el texto. No está diciendo el texto. Eso no es lo que nos está enseñando aquí. Tú y yo, ¿sí? Somos responsables en lo que vamos a decidir. Pero somos responsables de discernir correctamente. Somos responsables de tomar la palabra, de tomar el consejo para tomar decisiones correctas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que este pasaje nos está enseñando es a no apoyarnos solamente en mi sentimiento, en lo que yo quiero. Es que siento tan bonito, es que mi corazón me dice otra cosa, ¿no? A veces decimos, pues no te está diciendo eso, justamente te está protegiendo de eso. Y lo que te está diciendo es, no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces estos versos nos invitan a hacer a un lado una vida centrada en nosotros mismos y a tener una vida centrada en Dios, ¿sí? Entonces, yo no soy Dios para saber cómo me va a ir mañana con las decisiones que tome hoy. Yo no soy Dios para saber si lo que estoy haciendo hoy o las decisiones que voy a tomar hoy en el futuro van a ser de bendición. Solamente Dios sabe eso. Entonces, te voy a recordar algunos pasajes donde la Biblia nos advierte de lo peligroso que es apoyarnos en una cosa que no sea Dios, ya sea mis sentimientos, mis recursos, mi dinero, en cualquier cosa que quiera decidir sin tomar en cuenta a Dios. Por ejemplo, cuando nos dice en Jeremías 17:9, habla del corazón y dice, nos advierte que no confiemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón humano es lo más engañoso, dice Jeremías. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. O sea que cuando sientes bonito en tu corazón, tienes que tener cuidado, ¿sí? Puede ser una trampa, puede ser algo que te desvíe de algo importante y de algo verdadero. No se trata de que sientas lindo aquí, que sientas maripositas y que digas, yo nunca había sentido esto, es tan bonito. Y es que estoy seguro porque es algo que siento aquí en mi pecho. Sí, estás haciendo caso a tu corazón. Y Jeremías dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pues algunos que ya cometieron errores, ya dicen, sí, yo le hice caso y ahorita me arrepiento, ¿no? Otra cita, por ejemplo, es poner mi confianza en mis riquezas o en mis bienes materiales. Dice Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas
se marchitará. Pero los justos, es decir, los que confían en Dios, florecerán como panoja verde. ¿Qué dice ahí? El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecerán como las hojas en primavera. ¿De acuerdo? Otra cita es cuando Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. Les habla directamente a los ricos y les dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no se sientan mucho, que no sean soberbios, no pongan la esperanza en las riquezas. ¿Sí? O sea, puedes tener dinero, puedes tener negocios, te puede ir bien, puedes ser rico, pero no pongas tu confianza en eso, porque poner tu confianza en eso es poner tu confianza en algo que es incierto, en algo inestable, en algo que no permanece. ¿Sí? Puede haber una devaluación, pueden pasar muchas cosas, se puede caer la economía y ya se desvaneció todos tus sueños y todos tus proyectos. Entonces, lo que te recomiendo es que pongas tu confianza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sí ven la diferencia? No poner tu confianza en eso. Eso te puede sostener por un tiempo, te puede dar estabilidad, te puede dar seguridad, pero no siempre. Pero confiar en el Señor, eso siempre, siempre, siempre te va a tener en abundancia para que disfrutes tu vida en esta tierra. Entonces, lo que está diciendo Pablo, poner tu confianza en el dinero es inestable, es inseguro. Y miren, Jesús contó una historia donde comparaba a dos hombres. Y aquí también nos da una enseñanza de personas que ponen mucha su confianza en su espiritualidad y en su santidad. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Estos dos hombres, uno de ellos se reconocía pecador y se reconocía un hombre necesitado de Dios y decía: Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. ¿Sí recuerdan? Bueno, sé propicio a mí porque soy un pecador. Pero el otro era un fariseo, que él se sentía que estaba bien, que estaba en lo correcto, confiaba en sí mismo, ¿sí? Y creía que era justo ante sus propios ojos. Y él oraba de esta manera y decía: Señor, gracias porque yo no soy como este pecador, ni vivo ni hago lo que éste hace. Qué tremendo, ¿no? Uno reconociendo y humillándose que era un pecador, y el otro muy sobrado, muy acá, diciendo: yo no soy como este. Gracias a Dios que no soy como este pobre pecador, ¿no? Pero al final de la historia Jesús les dijo: les digo que fue el pecador y no el fariseo quien regresó a casa perdonado delante de Dios. Pues los dos se exaltan a sí mismos, pues los que se exaltan a sí mismos, serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Entonces Jeremías dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. No pongas tu confianza en ti, hermano. No confíes en ti. No confíes en que tú eres una buena persona, en que tú tomas decisiones correctas y que lo que quieres y lo que deseas es correcto, ¿sí? Y en este mismo pasaje Jeremías dice: pero los que confían en el Señor son como un árbol plantado en ríos de agua viva. Entonces la Biblia nos está advirtiendo en ser sabios en nuestra propia opinión. A veces con tanta facilidad damos consejos y le hablamos a la gente como si de verdad les estuviéramos aconsejando bien, y les aconsejamos cosas que ni siquiera vivimos. Pero Proverbios 26:12 dice: hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. ¿Cómo ven? ¿Por qué hay más esperanza para el necio que para el que se cree sabio? Bueno, el necio por lo menos se puede arrepentir, ¿no?
El necio dice, sí, soy bien aferrado, no hago caso, siempre estoy queriendo hacer lo que yo quiero. Y lo que vemos aquí es que se humilla y le dice al Señor, perdóname porque soy un pecador. Pero ¿cómo le hablas al que se cree sabio? Al que se cree bien, al que siente que al que está bien, que cree que no tiene pecado. ¿Cómo le hablas a ese? Si cree que está bien, ¿cómo le hablas al soberbio? ¿Cómo le hablas a esa persona que se arrepienta? Va a decir, ¿de qué me arrepiento? Si yo estoy bien, si yo soy espiritual, si yo oro, si yo hago, si yo digo. ¿Sí lo ven? Es más difícil convencer a una persona que se cree sabia en su propia opinión que convencer al necio. Al necio lo puedes llevar al arrepentimiento. Y si se dan cuenta, ser sabio en nuestra propia opinión es ser idólatras, porque estamos confiando en nosotros. Y lo peor de todo esto es que esto es algo muy sutil. Ojalá y fuera así de claro, ¿no? Y que yo fuera por la vida y pudiera distinguir una cosa de la otra. Pero es tan sutil, es una línea tan delgada, es un camino tan estrecho que cuando menos me doy cuenta ya estoy de un lado o de otro. Por eso la importancia de oír el consejo de otros, porque nosotros no nos vemos a nosotros mismos, pero la gente sí nos puede ver, ¿sí? Y la gente que nos ama nos puede dar un buen consejo y nos puede ayudar a ver lo que está en tus narices y tú no puedes ver. Déjenme mencionar esta cita de otra manera. Imagínense que esto no es Proverbios 3, 5, 6. Esta cita se llama Soberbios 3, 5, 6. ¿Sí? Vamos a ver cómo dice Soberbios 3, 5, 6. Dice, tú eres el amo de tu destino. ¿No han oído esa frase en el mundo? Tú eres el que construye tu destino. Tú tienes las cualidades y el potencial para hacer lo que tú quieras hacer. Aguas con eso. Tú eres el amo de tu destino. Confía en ti mismo. Depende de ti, no dependas de los demás. No dejes que nadie te diga lo contrario. ¿Sí se dan cuenta? Debes valerte por ti mismo. No dependas de más. Tú eres quien define lo bueno y lo malo por ti mismo. Eso es Proverbios 3, 5, 6. Gracias a Dios esa cita no existe en la Biblia. ¿Ok? Gracias a Dios. Lo que existe es Proverbios 3, 5, 6. Y Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ni una, ¿no? ¿Quién dice amén a Proverbios 3, 5, 6? ¿No? ¿Nadie tampoco? Proverbios 3, 5, 6, amén. Ok. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Vamos a 2 de Timoteo 2:15. Fíjense lo que le dijo Pablo a este joven. Le dijo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Llévate esto hoy. Jóvenes, matrimonios, mujeres, procuren con diligencia, pastores, procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados. ¿De quién depende esto? De abrazarlo, de querer, de disponernos a presentarnos delante de Dios aprobados. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante de Dios aprobados? ¿Qué quiere el Señor? ¿Que estemos aquí todo el día en la iglesia? No se trata de ser religiosos, no se trata de estar acá dándonos golpes de pecho, no se trata de eso, se trata de vivir una vida que le agrade al Señor, de estar en paz y en armonía con todos, ¿sí?
de reconocerte una persona que te puedes equivocar y que necesitas que otros te ayuden y que te den recomendaciones para que te vaya bien. Se trata de buscar la voluntad de Dios y ver esa voluntad de Dios como lo más grande y soberano y lo más importante para todo lo que tú vas a hacer. De eso se trata, ¿sí? Ahora reflexionemos por un momento. Tenemos aquí un consejo muy solemne, ¿sí? Y esto ofrece una certeza maravillosa, una guía para tener un camino de paz, un camino de armonía. Proverbios capítulo 28, versículo 26 dice: el que confía en su propio corazón es necio. Este es un consejo que nos puede ayudar mucho para tener un camino de paz. No confíes en tu propio corazón. No confíes, Abraham, en tu propio corazón. Me ha gustado mucho que vengas, que te acerques, que preguntes. Él está en un proceso para casarse, ¿sí? Tiene un compromiso, está hablando con sus padres, lo está haciendo serio, ¿sí? No nada más es emoción y lo está haciendo serio. Se acercó con sus autoridades. ¿Quiere que le vaya bien? ¿No? O si supieras que te va a ir mal, ¿te avientas? No. ¿Quiere que le vaya bien? Y ahí la lleva. ¿Ya diste el anillo de compromiso? Ok. Ya la regué porque iba a ser sorpresa la próxima semana que se iba a desposar. Pero, para allá va la cosa, ¿sí o no? Perdón, ya le eché a perder la fiesta. Hoy vienes muy galán, ¿qué va a haber hoy? Nada. Ya se viste bien chido mi hermano porque está comprometido. ¿Sí? Pero no está siendo necio, no está confiando en su propio corazón. Y yo quiero pensar, porque hasta ahorita el consejo de Abraham ha sido: sigue adelante, muy bien, ve para adelante. Y yo quiero pensar que si en algún momento le decimos a Abraham: no, Abraham, no es por ahí, espera, ten cuidado, él no diga: ay, sí, como usted ya está casado, ¿no? Sino que atienda el consejo o escuche y vea lo que otros que ya llevamos un camino recorrido le podemos recomendar para que le vaya bien. Hermanos, es una hermosa experiencia poder confiar en el Señor. ¿Nos gozamos con el pastor Rubén? ¿Conocemos su corazón? No tan bien como lo conoce el Señor, pero él ama a Dios. Y en este proceso, lo vimos aquí, no podía ni caminar y aquí andaba. Decíamos: Rubén. Pero él sabía, él venía a buscar la presencia de Dios, él venía a fortalecerse con la palabra del Señor. Y ahorita le pidieron reposo, pero nos gozamos porque por confiar en el Señor lo ha fortalecido. Y miren, aquí está Maru, que estuvo a días de no contarla. Su hemoglobina estaba tan baja que no sé, le dicen los doctores, no sé por qué estás de pie. El mismo problema tuvo nuestro hermano Val, pero ella todavía tenía menos que el hermano Val. ¿Sí? Su cuerpo se acostumbró a su poquita sangre. Y así andaba por la vida manejando, cuando en una de esas se podía dormir y estamparse por ahí. Pero Dios la ama y tiene misericordia de ella, y ella confió en el Señor y el Señor le abrió puertas y la bendijo. Y oramos al Señor, pusimos nuestra confianza en el Señor, clamamos con todo nuestro corazón y nos gozamos de lo que el Señor está haciendo contigo. Tú no conocías ese Dios. Tú no conocías ese Dios sanador, ese Dios que ama, ese Dios que da oportunidades, ese Dios que te mandó al hospital y tú decías: ¿pero por qué al hospital?
Pues te mandó allí para que tuvieras cuidados, pero en el momento no lo vemos. Yo no quiero estar en el hospital, yo no quiero que me operen, pero es la manera, es la forma en la que el Señor nos cuida y nos bendice y nos protege. Y de la misma manera puede ser en todas las decisiones que tomemos. No se aceleren, chavos. Esperen, confíen en el Señor. El Señor tiene una bendición para ustedes muy especial, tiene un propósito, quiere que les vaya bien. Esperen, confíen, escuchen el consejo. Qué bueno que se quieran casar. Pues empiecen con algo que va previo a eso. ¿Qué es lo que va previo a eso? Pues trabaja, mi chavo. Chambeale, ¿no? Dice mi Robert, chambea. Pues sí, chambea. Ahorra. Ajá. Empieza a pensar para eso. Está bien, es lo correcto. Empieza a pensar para eso. Hazte un ahorradito. Cuida. Empieza a ser responsable. ¿Sí? No es que no queramos, pero vemos que todavía no es el tiempo. Y los que a veces aconsejamos les decimos, está bien, pero mira, ahorita no es el momento, aguanta. Pero el necio dice, ay, es que cómo me quieren quitar esto tan bonito que siento. Es tu corazón, y engañoso y perverso es el corazón, ¿sí? Aquí dice, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y así el Señor nos ha guiado hasta aquí, a través de circunstancias difíciles, a través de problemas, de muchas cosas variadas. Yo no les estoy diciendo que confiar en el Señor no conlleva dificultades, enfermedades, problemas. Sí, sí los van a tener. Se van a enfrentar a un sinnúmero de cosas, de tropiezos, de obstáculos, a un montón de cosas que van a parecer lo contrario, que pareciera que se nos está cerrando el camino, pero es la manera como el Señor te quiere enseñar a esperar, a depender de Él, a confiar en el Señor. Cuando se empiecen a cruzar en tu vida un montón de obstáculos, un montón de recomendaciones contrarias a lo que a lo que quieres hacer, espérate. Date el tiempo de escuchar y de analizar y de ver qué es lo que quiere el Señor. ¿Sí? Si te encuentras recorriendo cierto camino en tu vida o realizando alguna actividad, es sorprendente cómo, si tú estás caminando con el Señor, cómo el Señor se va a ocupar de lo demás. ¿Sí? Entonces, lo que debemos aprender es a depender del Señor. En los versículos 7 y 8 dicen, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Otra versión traduce así el versículo 8, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortaleza a tu ser. ¿Será que estoy enfermo por ser necio? ¿Será que todos estos padecimientos que siento en mis huesos y en mi cuerpo y toda esta debilidad que me cansa y todos estos infartos que me han dado tienen que ver con que no estoy dependiendo del Señor? Porque aquí dice, no seas propio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Pregúntale al Señor, ¿por qué estoy enfermo, Señor? ¿Por qué llevo tanto tiempo y no sano? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Será que soy una persona que me la sé de todas a todas? Y creo que puedo salir adelante si sigo los pasos de cómo lo estoy haciendo y cómo estoy viviendo. ¿Realmente confías en el Señor, hermano? ¿Realmente crees que si obedeces al Señor puede mejorar tu salud? ¿Lo crees? Porque lo dice su palabra, no lo digo yo. Esto lo dice su palabra. ¿Tú lo crees? Pues confía en esto. Mira,
Confiar en el Señor es tranquilizador. Descansar y apoyarte en el Señor antes que en ti mismo te va a dar paz. Te va a quitar un peso de encima. Vas a poder dormir. ¿Sí? Muchos de los males que nos vienen es porque ni siquiera podemos dormir bien. No descansamos por las preocupaciones, por lo que quiero, por lo que deseo, y cómo lo obtengo, y cómo le hago, y ahora qué voy a hacer, y qué va a pasar. Confía en el Señor. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 19, apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de la maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es algo que todo creyente debe hacer, apartarnos de la maldad. Qué tristeza les daré a ustedes verme un día, en estos días, el viernes, un compañero del trabajo me hizo una broma. Yo venía subiendo las escaleras en el metro y él venía atrás de mí, yo no sabía, y me dice, señor, apúrese, viene estorbando, y pum, que me empuja. Y yo sí me saqué de onda, yo pensé que era una señora porque él es medio afeminado. Y entonces, pues yo dije, es una señora que me está echando bronca, y hasta me pegó, ¿no? Y volteó, y era mi cuate del trabajo. Pero ¿qué tal si hubiera hecho un patadón acá y lo saco rodando por las escaleras y ustedes me ven? Qué tristeza, ¿no? Imagínense. Bueno, aquí está diciendo, apártate del mal. Todo el que invoca el nombre del Señor, apártese del mal. No anden metiéndose en pleitos. De repente yo los veo, hermanos, parece que no. Yo los veo cómo están peleando en las redes sociales. Entre hermanos. Aquí toman la cena. Ajá. Aquí toman la cena juntos. Se pasan el pan, hermanito, el pan, la copa. Pero en las redes sociales echándose bronca. Ah, porque tú educas de una manera y yo educo de otra manera. Ah, porque yo veo esto como una doctrina así y tú la ves así. Todo el que invoca el nombre del Señor, apártese de la maldad. ¿Sí? Tener una conducta así nos va a apartar del pecado. Rápidamente, ya se me acabó el tiempo, yo lo sé. ¿Me conceden 3 minutos más? Pues, ¿qué les queda? ¿Verdad? Pues que ni modo que le diga que no, pastor. Ok. Fíjense bien. ¿Por qué vale la pena confiar en Dios y no en tu propia prudencia y en tus propios deseos? ¿Por qué vale la pena? En primer lugar, porque Dios es el creador de todo. Él no es humano, Él no es naturaleza, ¿sí? Él no es criatura. Él no está limitado en tiempo. O sea, Él es todo. Él nunca dejará de existir. No estás poniendo tu confianza en alguien que se va a morir, que va a dejar de existir, que su filosofía va a pasar, ¿sí? No te estoy diciendo que pongas tu filosofía en Mahoma, no te estoy diciendo que pongas tu filosofía en cosas que son pasajeras. No, pon tu confianza en ese Dios creador que nunca dejará de existir, ¿sí? Confiar en Él es lo correcto porque Él es el dueño de todo y Él te hizo. Esa es una. Otra característica muy importante que tiene Dios para que confiamos en Él es porque Él es soberano. Él es omnipotente, Él todo lo ve, todo lo sabe. Pues si Él todo lo ve y todo lo sabe, ¿por qué no voy a tomar en cuenta su consejo? Por eso está su palabra, ¿sí? Él es el creador de todo, que todo lo ve, que todo lo sabe, que quiere tu bien y no tu mal. Pues eso es un motivo suficiente para decir, voy a confiar en el Señor. Otra cosa, porque es creador, porque es soberano, porque Dios es santo, nada más. O sea,
Dios no tiene pecado, Dios no tiene mancha, Él nunca se ha equivocado, Él no peca, Él no ofende. Pues esa es razón suficiente para decir, voy a confiar en Él, ¿sí? Todavía dijeras, ay, ¿quieres que confíe en ti? Y deberías de ver cómo te comportas y cómo eres. No confíes en mí, confía en el Señor. Eso es importante, ¿sí? No estoy confiando en alguien que es perfecto. Otro motivo para confiar en el Señor es que Él es bueno y es sabio. O sea, significa que Dios conoce mejor lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Él sabe qué propósito tiene y a dónde va a llegar esto. Pues, si Él lo sabe mejor que yo, por eso para nosotros es difícil, para nosotros es complicado, porque nosotros no tenemos todos los elementos para saber si realmente lo que vamos a hacer o vamos a decidir vale la pena. Pero el Señor sí lo sabe. Por eso vale la pena contemplar y tomar en cuenta lo que Él nos dice en su palabra. Otra cosa muy importante, Dios es amor. La Biblia afirma que Dios ama a su creación y cuida de ella. Y con mayor razón a los que somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Ya no somos criaturas. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Sí lo ven? ¿Querrá el Señor el bien para sus hijos? Sí, esa es la respuesta. Sí, sí la quiere. ¿Ok? Fíjense lo que dice Romanos 8, 38, 39. Estoy convencido. Esto lo decía Pablo a los romanos. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Jesucristo nuestro Señor. Nos ama, el Señor te ama con todas sus fuerzas, desea tu bien, desea tu bendición, desea que te vaya bien y que no te equivoques, ¿sí? Y por último, Dios es fiel. Y esta es una de las cualidades de Dios más importantes en este tema que estamos aprendiendo para confiar y depender en el Señor. Dios es fiel. Abraham le creyó. Fue el primer hombre que escuchó la voz de Dios y que decidió creerle. Y la condición de Abraham era que no podía tener descendencia y el Señor le prometió una gran descendencia. Su esposa era grande y no podía tener hijos y el Señor le dijo que los iba a tener. Pero pasó mucho tiempo y Abraham no sabía qué iba a pasar y vivió con incertidumbre y no sabía exactamente si esa palabra que el Señor le dio, pero él decidió creerle al Señor y eso le fue tomado por justicia. Para Dios es importante la confianza, porque una relación, nosotros tenemos una relación con Dios. Deja de tener una religión, ten una relación con Dios. Esa relación con Dios es importante para Dios, ¿sí? Porque las relaciones se basan en la confianza. En la confianza. Una buena relación está basada en la confianza. Si tú confías en el Señor, tienes una buena relación con Él. Confía en el Señor con todo tu corazón. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias por todas estas bendiciones y oportunidades que nos das para confiar en ti. Permítenos abrazar esta palabra y creerte y poner toda nuestra confianza en ti. Que no se quede en palabras, que lo llevemos a la realidad, que lo llevemos a nuestra vida y que nos permita ver los frutos y la bendición
de escucharte y de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermano.